Pues vamos a entrar ya a los temas del día. Vamos a platicar con el analista en temas energéticos y director general de la consultora GMS, Gonzalo Monroy, porque en todo el año pasado Petróleos Mexicanos logró una utilidad neta de 23,048 millones de pesos, en contraste con la pérdida de 294,776 millones del 2021. Esto por los altos precios del crudo que se observaron pues en buena parte de ese año. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Querido Darío, Rogelio, muy buenas tardes. ¿Qué te dicen estos números, Gonzalo? Pues mira, yo te diría, como dice el viejo dicho, una marea levanta todos los barcos. Y en el caso de la industria petrolera, todo les fue extremadamente bien. ExxonMobil tuvo ganancias de más de 56,000 millones de dólares, Shell de más de 40,000, Chevron, otra compañía más o menos del tamaño de Pemex, más de 36,500 millones de dólares, y Pemex salió con ganancias de 1,200 millones de dólares. Una cantidad que, dada la bonanza que está experimentando la industria, pues por desgracia es bastante decepcionante, Darío. Sí, Gonzalo, en ese sentido, estos beneficios que obtuvo Pemex, ¿en qué medida pudieron mejorar pues la caja de la petrolera? Estamos viendo de que pues sigue buscando financiamiento para cubrir sus amortizaciones. Pues en realidad muy poco, y creo que vale la pena hacer un brevísimo repaso de cómo le fue a Pemex en 2022. En términos generales, la producción petrolera ya por fin, ahora sí podemos decir finalmente ya se ha estabilizado y se encuentra en 1,54 millones de barriles, prácticamente un 1% superior. El gas natural, un crecimiento del 4%, condensados, que esos son unos pequeños líquidos casi gasolinas naturales que salen de la tierra, salió con un aumento de 30% para alcanzar 285,000 barriles diarios. La gasolina, algo que se ha hablado mucho ahora con la soberanía energética, llegó pues finalmente a un pico de 261,000 barriles para ser la primera vez en esta administración que supera la cifra del combustible de más de 250,000 barriles. Estos números en términos operativos son muy buenos, pero cuando revisamos cómo está Petróleos Mexicanos, pues las cosas ya empiezan a lucir mucho más complicadas. Para darles una idea, sus ingresos totales de Pemex aumentaron 69%, pero sus costos aumentaron en un 71%. Específicamente el sector, pues la subsidiaria de Pemex Transformación, que es donde está la parte de la refinación, tuvo pérdidas por más de 9,100 millones de dólares tan solo en el año 2022. ¿Cómo casan estos números con este anuncio que se dio hace unos días de que viene una nueva inyección de capital vía pues préstamos para Petróleos Mexicanos, Gonzalo? Pues exactamente como preguntaba ahorita Rogelio, Darío, tiene que ver de que Pemex está en un gravísimo problema de liquidez. Genuinamente, y valga la expresión, no termina de llegar a fin de mes. Requiere la constante inyección del gobierno federal. Y en ese sentido, algo que ocurrió el año pasado, vale la pena mencionar dos cosas. Si bien Pemex salió con 1,200 millones de dólares de ganancia, hay que explicar también a la gente que el gobierno federal le devolvió a Petróleos Mexicanos más de 5,700 millones de dólares por este reembolso por los estímulos, los subsidios que vimos a la gasolina y al diésel. Si eso todavía no fuera suficiente, de estos 1,200 de ganancia, 2,200 millones de dólares de ganancia, aproximadamente 700 millones de dólares son impuestos deferidos. En otras palabras, se está haciendo todo lo humanamente posible para poder ayudar a la petrolera. Gonzalo, el tema de Deer Park, el hecho de que pues de alguna manera está contribuyendo al tema de la refinación, pero también a los ingresos de Pemex, ¿es digamos que un impacto positivo? Totalmente. Allí déjenme ser bien claro y es algo que ahorita estaba haciendo una nota para unos clientes. Efectivamente, Deer Park ha sido la nota más brillante en un mar de oscuridad que estamos viendo en Pemex. Deer Park ahorita trae una utilización por arriba del 83%, mientras que las 6 refinerías que tenemos en nuestro país no llegan ni siquiera al 50%. Deer Park, para darles una idea, está produciendo la mitad de gasolina de lo que produce la suma de las 6 refinerías en México.
Ahí, por ejemplo, la producción de combustóleo es de apenas de 5,000 barriles, mientras que en México, en 6 refinerías, tenemos más de 250,000. Obviamente, esta cantidad es 50 veces más alta, pues por desgracia está haciendo que Deer Park sea uno de los grandes negocios, como estamos viendo prácticamente en toda la zona del Golfo, pero obviamente el contraste con las refinerías mexicanas, pues las hace ser todavía peores de lo que ya estaban. ¿Cómo va el programa de inversión y rehabilitación de nuestro sistema de refinación nacional, Gonzalo? Nos quedamos en que se les estaba inyectando recursos a las refinerías más allá pues de la obra faraónica que es Dos Bocas. Pues mira, por desgracia, Darío, yo te diría de que esa ha sido quizá de las promesas incumplidas más dolorosas que ha tenido esta administración, sobre todo hacia sus trabajadores. Apenas el fin de semana veíamos las explosiones que vimos en Deer Park, un incendio menor, vimos un incendio de consideraciones en la refinería de Minatitlán, donde por desgracia hubo 2 muertos, y también vimos los accidentes, la quema en los almacenamientos de petróleo en Tuzantépetl, Veracruz, donde también por desgracia murieron otros 2 trabajadores. Esta cantidad, te diría, Darío, no se ha ejercido de la forma adecuada y es claramente insuficiente para la realidad de las operaciones de Pemex. Gonzalo, y en ese sentido, ¿qué podríamos esperar para la refinería de Dos Bocas? Se habla mucho de que en junio pues finalmente saldrá el primer barril de gasolina, pero pues parece que va a ser algo meramente simbólico. De hecho, yo me podría adelantar, Rogelio, y decirte con bastante certeza que no vamos a ver ningún litro o galón de gasolina, a menos de que se lo hayan guachicoleado de la carretera que va a Salina Cruz. No vamos a ver un litro de gasolina en 2023 en Deer Park. Perdón, en Dos Bocas, perdón. De plano, porque ellos se fijaron la meta de empezar a producir el 1 de julio. Es correcto, pero también hay que recordar que dijeron que iban a hacer 3 años y 8,000 millones de dólares. Hoy ya llevamos más de un año de retraso con respecto a lo que nos habían prometido y prácticamente ya llevamos más del doble de ese costo ya erogado. Exactamente, entonces el escenario, digamos, para Dos Bocas se iría hasta 2024. Muy probablemente veamos justamente la terminación de la etapa de construcción para 2024 y quizá en el último trimestre del año de 2024 ver el primer periodo de pruebas. Ahí vamos a ver si toda la compra de los equipos están funcionando correctamente, si el proceso justamente para convertir el petróleo crudo en diversos combustibles efectivamente está dando resultados. O sea que en una de esas incluso hasta se podría ir más allá del sexenio del presidente López Obrador. Es muy correcto, Darío. Yo te diría de que si las cosas se hacen bien a partir de hoy, justamente de hoy, prácticamente fines de febrero, muy probablemente estaríamos viendo la refinería trabajar al 100% de su capacidad cercano al 2027. 2027. Para trabajar al 100% de una manera eficiente, segura y rentable. Claro. Gonzalo, y entonces el balance para este 2023 de Pemex en la parte, digamos, financiera se ve complicada. Es positivo, hay que mencionarlo, pero porque absolutamente a todo mundo le fue muy bien. Déjenme darles un par de datos. El precio internacional de la mezcla mexicana creció más de un 36% para estar por arriba de los $89, algo que le funcionó extremadamente bien. Por el otro lado, el tipo de cambio, buena parte del año, estuvo por debajo de los 20 pesos, lo cual es así importante porque le permitió a Pemex ingresos únicamente por paridad cambiaria de más de 6,600 millones de dólares. Y esta parte creo que vale la pena que nos detengamos para explicarle a la gente que la buena fortuna que está experimentando este año Pemex, pues son por desgracia variables que no son del control de la petrolera. Los precios internacionales se fijan por una cantidad de factores y obviamente el tipo de cambio, pues Pemex no tiene nada que hacer con respecto a eso. Hemos hablado de las condiciones del sistema de refinación nacional, hemos hablado de Deer Park, hemos hablado pues de la pesada deuda y la posible capitalización nuevamente de Pemex. ¿Qué hay de los compromisos con los proveedores, que también es otra sangría importante de esta empresa productiva del Estado?
Esa es una muy buena pregunta, Darío, y mira, por desgracia sigue siendo todavía el dolor de cabeza prácticamente de toda la industria de servicios en México y también del exterior. Pemex tiene todavía estas notas de pago pendiente. Sabemos también de que ha tenido este programa donde hizo una emisión de bonos para algunos bonistas, sobre todo los más importantes proveedores, donde recibirían su dinero pues prácticamente en 5 años. Vimos justamente que este programa, pues por desgracia, falló rotundamente. Apenas hubo de los 12,000 millones de dólares pendientes por pagar, solamente se pudieron adjudicar menos de 2,000. Obviamente sigue siendo una donde las empresas pues prefieren tener una relación dolorosa con Pemex que no tenerla en lo absoluto. Exacto. Gonzalo, y finalmente en la parte del financiamiento se hablaba la semana pasada de que estaba buscando crédito por $1,000 millones de cara pues, a los vencimientos que tiene Pemex. Efectivamente, Rogelio, y ahí una parte importante es que este es exactamente el problema de liquidez que platicábamos al principio de esta conversación. Pemex en este momento, apenas en enero, ya empezaba a mostrar una debilidad importante de no poder ejercer su gasto. Y cae en el caso de Pemex una muy importante paradoja. Puede empezar a reducir justamente sus gasto de inversión, el gasto de capital, para poder hacer otro tipo de cosas. Pero en el caso de que baje la producción de petróleo principalmente, obviamente va a Pemex a tener menos dinero en el futuro, literalmente cortándose las piernas antes de empezar a caminar. Gonzalo Monroy, analista en temas energéticos y director general de la consultora GMS, como siempre. Muchas gracias por atender a nuestra llamada. Claro que sí, Darío. Rogelio, les mando un tremendo abrazo a todos ustedes y a su público. Otro Gracias, para ti. Gonzalo.